Nacional Electoral en Venezuela fue cambiado en 2023, en 2021 se logró un Consejo Nacional Electoral que muchos señalamos como el Consejo Nacional Electoral más equilibrado que haya tenido Venezuela para el momento. En 2023 fue cambiado arbitrariamente, contradiciendo no solo el acuerdo bajo el cual pues se logró ese CNE, sino por igual la propia Constitución, dado que el periodo del ente electoral en Venezuela es de 7 años. Asimismo, pues hemos visto cómo acuerdos históricamente dentro del ente electoral en Venezuela fueron perdiéndose, espacios que usualmente se respetaban, por ejemplo, para la oposición venezolana, como la vicepresidencia del Consejo, volvieron a manos únicamente del chavismo. Tenemos hoy en día un Consejo dirigido tanto en su presidencia como en su vicepresidencia por el chavismo. Vemos además cómo las facultades de la COPAFI, que era usualmente una comisión que estaba a disposición de la oposición, pues han disminuido enormemente, y dentro de esas facultades se encuentra sin duda alguna la acreditación de la observación electoral internacional y nacional, que hablaremos en breve. Justamente con este Consejo Nacional Electoral, más político que técnico, se dio una convocatoria quizás apresurada en marzo, el 5 de marzo, para el 28 de julio, una convocatoria de la cual destaca que al momento de realizarse no se publicó el cronograma electoral tal como establece la ley electoral en Venezuela, sino que se publicó un resumen de los 5 hitos más importantes, dentro de los cuales figuraban el registro electoral nacional e internacional, pero además una campaña comunicacional de más de 100 días que hasta la fecha se ha incumplido y se configura como la primera gran deuda del Consejo Nacional Electoral. Tiempo después fue publicado el cronograma, pero igual adelantándonos a esto, es necesario señalar que el cronograma electoral ha sido modificado de facto y esta modificación pues no ha constado de forma alguna en las casetas electorales, o incluso se ha desarrollado el proceso adecuado establecido por la ley para modificar ese cronograma. Al contrario, vemos que son modificaciones de viva voz, usualmente del presidente del Consejo Nacional Electoral en alocuciones que realiza. Luego, pues tenemos justamente las postulaciones. Las postulaciones destacaron en principio por las inhabilitaciones políticas que se dieron. Hablo de la inhabilitación política sin duda alguna de María Corina, quien ya tenía una inhabilitación por vía administrativa y que a propósito del Acuerdo de Barbados fue un proceso de revisión ante el TSJ. Este proceso de revisión llevó a que pues, la inhabilitaran y se confirmara una vez más esa inhabilitación por vía judicial, pero además vimos en el proceso de postulación la negativa de postulación a Corina Yoris, quien era en principio la candidata que había seleccionado María Corina para sustituirla en el proceso presidencial. Corina Yoris nunca había ejercido un cargo de elección popular, por lo cual no podía tener ningún tipo de inhabilitación o restricción de sus derechos políticos. Aún así, el sistema del CNE pues, no leyó su candidatura y no fue sino hasta la candidatura o la presentación de la postulación de Edmundo González que se permitió esta candidatura. Por lo cual, pues vemos entonces una afectación tanto al derecho a ser elegidos como el derecho a elegir de la población venezolana. Además de las postulaciones, destaca que el lapso para esa postulación se extendió de facto debido a que pues, no había mucha claridad sobre cómo se iba a manejar el apoyo de otras tarjetas a esta nueva candidatura. Luego, refiriéndose particularmente al registro electoral, que es de hecho uno de los temas que más apasiona a mi organización, nosotros básicamente nos dedicamos a promover la inscripción ante el registro electoral de jóvenes, pues es necesario destacar que fue una jornada insuficiente, tanto en términos geográficos como temporales. La jornada que se convocó para el proceso electoral en Venezuela fue de tan solo 29 días, con 315 puntos fijos, sin claridad sobre puntos móviles, y además pues con grandes limitaciones geográficas de la ubicación de esos puntos, por lo cual en muchos casos los jóvenes en Venezuela tenían que invertir dinero y tiempo para poder llegar hasta esos puntos, pero además la falta de una campaña comunicacional por parte del ente electoral afectó sin duda alguna el conocimiento de los nuevos votantes sobre la posibilidad de inscribirse o actualizar sus datos.
todo, decir que en el caso de Venezuela estamos ante un evento bastante particular porque el caso venezolano fue el modelo del deterioro y de la erosión democrática manipulando los procesos electorales. La revolución bolivariana a lo largo de estos 25 años instrumentalizó las elecciones para ir pasando de una democracia representativa a lo que ellos llamaron en un momento democracia participativa y protagónica. Después los politólogos le pusimos ese rótulo de autoritarismo competitivo, de regímenes híbridos, y hoy muchos ya catalogamos la situación en Venezuela como la de un régimen no democrático, la de un régimen autoritario. ¿Y por qué es importante lo que está pasando en Venezuela? Porque es muy llamativo que sea precisamente a través de la participación electoral que la población venezolana busca deshacer este camino recorrido. En un país que, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, que tiene muchísima menos violencia que Colombia, la resolución de los conflictos y la búsqueda de la transición política se quiere hacer a través de las urnas. E incluso cuando la oposición lleva esa voluntad de cambio a través de las urnas, logra importantes procesos de transformación. Una de las preguntas que surge de inmediato es por qué, si ya en Venezuela no vivimos en un régimen democrático, por qué someterse a una dinámica electoral. Yo señalaría, digamos, que dentro de la lógica de los autoritarismos y en un momento donde los autoritarismos tienen repunte global, hay tres razones principales desde nuestro punto de vista que permiten o que llevan a los autoritarismos a esas elecciones. Primero, lo que uno podría considerar una legitimación interna e internacional, pero más que una legitimación democrática a través de un proceso electoral, es sustentar, digámoslo así, darle piso a unas narrativas que buscan como herramienta justificar su permanencia en el poder. Ocurre en sistemas como el ruso, donde supuestamente se hacen elecciones, pero todos sabemos que esas elecciones no son propiamente democráticas. Ocurre en Cuba, donde se habla de una democracia popular, pero el sistema cubano hace mucho tiempo que no puede ser catalogado efectivamente como democracia. Otra de las grandes razones por las cuales estos sistemas hacen elecciones es, sin lugar a duda, tratar de demostrar la dinámica de poder y control que ejercen sobre el sistema. Es decir, las elecciones les permiten a ellos exhibir el nivel de control que pueden llegar a tener sobre el sistema político, de todos los poderes, de los cuerpos de seguridad, de las instituciones, y en esta elección particularmente Nicolás Maduro y el régimen chavista ha tratado de mostrar todas las dinámicas para digámoslo así, exhibir ese poder que tienen. Obviamente, esto con dos objetivos claramente de fondo. Uno, dividir a la oposición, claramente. De hecho, pues la dinámica de Nicolás Maduro ha sido bastante exitosa en varios procesos electorales para dividir a la oposición. Así ocurrió en las elecciones de 2018. Y otro, desincentivar la participación de la gente, que la gente sienta que el proceso electoral no va a dar lugar a una transformación política ni a la recuperación de la democracia. Ese nivel de poder, ese nivel de control es muy importante para el régimen exhibirlo. Y una final que también es muy importante es demostrar el poder de la relación clientelar. Recordemos que el chavismo a lo largo de estos 25 años generó unas dinámicas de dependencia de la población con el proyecto político. Incluso en algunos momentos el papel del presidente, del líder, estaba por encima del proyecto político del partido, del gobierno y del propio Estado. La relación era del ciudadano directamente con Chávez. A mí me sorprendió que en este momento Nicolás Maduro está tratando de reconstruir un poco esa relación directa. El día de ayer sacó, digamos, la primera versión que se tiene de una biografía autorizada por el régimen de Nicolás Maduro, sacó un documental película de la vida de Nicolás Maduro y está tratando de construir nuevamente esa dinámica sobre la figura. A diferencia de Chávez, pues Nicolás Maduro no tiene la dinámica de carisma y la relación del ciudadano no se da directamente con el líder como sí lo logró en algunos momentos hacer Hugo Chávez. En este momento, Nicolás Maduro parece que con su partido Futuro, que es uno de los elementos que empieza a esbozar ante un plan B, busca la construcción de esa relación, obviamente no con el mismo éxito. En primer lugar, la posibilidad de fraude basado en la manipulación de los resultados, yo la descarto por completo. Los ejemplos que mostró Ronald efectivamente son los ejemplos de lo que ocurre cuando no hay transparencia en el órgano electoral. En el caso de Smartmatic, nunca se publicaron las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, de manera tal que no hay forma de cotejar lo que ocurrió en las máquinas con lo que se transmitió y lo que efectivamente el Consejo Nacional Electoral anunció.
Y en ese momento Smartmatic, que es una empresa transnacional, pues también, digamos, cuidando sus intereses y su imagen, su reputación, indicaron que iba a haber una diferencia. Obviamente nosotros hicimos observación esa vez y la discrepancia entre lo que dijo el Consejo Nacional Electoral y lo que se vio en la calle era enorme. Pero no es un problema ni de las máquinas de votación, ni de la manipulación, ni de las transmisiones, ni que cambiaron los votos, sino que el sistema funciona, pero el CNE en ese caso tenían todas las actas y ellos, al no publicar la información, pues pueden tener este tipo generar este tipo de problemas. Lo mismo ocurrió con el referéndum del Esequibo el año pasado. No hay cifras que permitan contactar actas de mesa por mesa, como si las hay, y los invito a que busquen en la página del Consejo Nacional Electoral Venezolano, si las hay en las diferentes elecciones nacionales y regionales que ha habido en los últimos años. Están publicados los resultados acta por acta, mesa por mesa, y se pueden constatar de manera fiable que lo que ocurrió en las mesas electorales automatizadas es un resultado correcto. ¿Okay? No voy a abundar más al respecto, solamente voy a decir que hasta el día de hoy se han hecho 17 auditorías para estas elecciones. Eso no es algo nuevo, no es que se están haciendo para estas elecciones. En cada elección se hace una cantidad importante de auditorías, ¿no? Entre 16 y 20 auditorías, que permiten verificar el estado del registro electoral, permiten verificar el estado de las huellas dactilares que se asocian a los electores en el registro electoral, permiten verificar que los electores están divididos de manera uniforme en los centros electorales y en las mesas electorales, que ningún elector está asignado a más de una mesa, que las huellas de los electores corresponden a lo que está en cada máquina, es decir, en cada una de las 30.026 mesas electrónicas que va a haber en Venezuela el 28 de julio, hay una cantidad de electores y cada uno de esos electores solo está en esa mesa y las huellas coinciden con eso. Eso se auditan los cuadernos electorales, se hizo hace 3 semanas. En esas auditorías participan técnicos de los partidos políticos y de la red de observación de Asamblea de Educación. Nosotros también estamos invitados a participar en esas auditorías, a ser observadores, no como auditores, sino como observadores, como veedores. Se hace auditoría del software de máquina de votación. Debo decir que el software que se va a utilizar el 28 de julio es el mismo que se utilizó en las elecciones de 2021 y que fue producto de un proceso de 2 meses de auditoría muy profunda de un grupo de académicos venezolanos, donde yo hice la coordinación de ese grupo por parte de profesores de diferentes universidades del país. Y pudimos ver a profundidad el software de máquina de votación, el software de transmisión, el software donde se totalizan los resultados. Pudimos verificar el estado de la infraestructura del Consejo Nacional Electoral, los servidores, la base de datos, y en general todo garantiza que el voto es secreto, que el voto se transmite bien, que el voto es seguro, que nadie lo puede cambiar en la máquina. Sabemos que estamos en unas condiciones muy desventajosas para buena parte de la oposición venezolana. La campaña electoral es absolutamente asimétrica. El uso de recursos por parte del Estado, por parte del gobierno en este caso, es absolutamente descarada. Pero esas son consideraciones de tipo político, de tipo logístico y que tienen otras consideraciones, no son técnicas. Lo que quiero aclarar bien, o dejar bien claro, en que el trabajo técnico que hemos hecho nos permite darle esa garantía a los venezolanos, sobre todo lo del secreto del voto, porque también se corre los mitos, los rumores, muchas veces propagados por personas cercanas al gobierno, de que se sabe por quién la gente va a votar para intimidarlos, para amenazarlos, para obligarlos a votar por una preferencia. Y eso no ocurre, el sistema no permite que se sepa eso.